Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Un saludo de mi parte. Espero que la bendición del Señor Jesucristo esté en la vida de cada uno. Y también espero que sea de bendición esta palabra que voy a compartir con cada uno. Y en esta oportunidad quiero hablar un poquito de lo que es la santidad, ¿verdad? Y para eso voy a leer en el capítulo 19 del libro de Levíticos, versículo 1 y 2, y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: dile a la congregación de los hijos de Israel: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Estas palabras que acabamos de leer, o estos versículos que acabamos de leer, son al pueblo de Israel. Dios está hablando aquí al pueblo de Israel, porque una de las cosas importantes que nosotros debemos de conocer, de que a lo largo de la historia de la humanidad, pues Dios ha hecho dos grandes pactos. Bueno, en realidad hay más pactos en la Biblia, pero los dos pactos que más sobresalen son, ¿verdad?, el pacto que hizo con el pueblo de Israel, y ahora el nuevo pacto que Cristo ha hecho con la iglesia. El pacto hecho por Jesucristo, a donde es llamada la iglesia. Y el pueblo de Israel, pues ya sabemos que el hombre principal de donde desciende esta nación de Israel, o este pueblo de Israel, es Abraham, a quien Dios llamó y le hizo las promesas. Y Abraham pues engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob engendró 12 hijos. Y esta fue la familia que fueron, ¿verdad?, la familia de Jacob, que fueron, ¿verdad?, esclavos en Egipto por 400 años. Allí se multiplicaron, y cuando pasaron los 400 años, Dios envía a Moisés para sacarlos de allí. Este es el que ahora en las Escrituras conocemos como el pueblo de Israel, con el cual Dios hizo un pacto, ¿verdad?, y también les dio la ley. Y el otro pueblo, ¿verdad?, con quien Dios ha tratado es con la iglesia del Señor, ¿verdad?, con los creyentes en Cristo Jesús. De ahí ese pueblo, esa iglesia nació pues el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Y cuando dice que los creyentes estaban reunidos allí y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y eso lo hallamos pues cuando nosotros leemos el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero acá, donde hemos leído, ¿verdad?, está hablando con el pueblo de Israel, ¿verdad?, porque Él les dice: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. De la palabra santo lo que significa es ser apartados para Dios, separados para Dios. Vivir para Dios, ¿verdad?, ser llamados del mundo para vivir para el Señor, ¿verdad?, ser separados de los valores del mundo para vivir en los valores cristianos, ¿verdad?, porque cada creyente, ¿verdad?, hemos sido llamados también de este mundo de pecado para vivir para el Señor, y eso es lo que significa la santidad, ¿verdad?, como Pablo dice en la carta a los Romanos, que si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces eso significa la vida de santidad, vivir consagrados a Él, pertenecer a Él, ¿verdad?, ser diferentes. Eso significa la palabra ser santo, ¿verdad?, porque en este caso el pueblo de Israel tenían que ser diferentes a las demás naciones. Por eso Dios les prohibió todas aquellas cosas que las naciones vecinas al pueblo de Israel practicaban. Dios les prohibió la idolatría, les prohibió la hechicería, les prohibió consultar a los muertos, les prohibió, ¿verdad?, el adulterio, ¿verdad?, que hacían ritos sexuales en culto a sus dioses. Les prohibió que sacrificaran, quemaran a los niños, a sus ídolos, ¿verdad?, porque todas estas cosas, muchas más, eran prácticas que tenían los paganos.
de las naciones que rodeaban a Israel. Y por eso ellos tenían que ser consagrados para Él, ser diferentes a estas naciones y vivir directamente haciendo la voluntad de Dios, haciendo la ley de Dios que Dios les había dado a través de Moisés. Por eso es de que en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, allí dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y ese versículo lo que significa es que para ellos no había otro Dios más que solamente el Dios que los había sacado de Egipto. Esas palabras las dice allí para resaltar al Dios de Israel sobre los dioses, los ídolos de las otras naciones, ¿verdad? Pero ahora también, ¿verdad?, este mandamiento de santidad es también para la iglesia, porque cuando nosotros leemos, ¿verdad?, la carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 15, allí dice: así como aquel que lo llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y también dice el versículo 16: sed santos, porque yo soy santo. Ahí el apóstol Pablo, estas palabras que aquí Dios le dice a Israel a través de Moisés, ahora el apóstol Pedro las está atribuyendo a la iglesia. Las está dando a la iglesia, que ahora es la iglesia del Señor, ¿verdad? Y si nosotros vemos desde el versículo 14, allí dice, ¿verdad?, que como hijos obedientes ya no vivamos conforme a los deseos o a las prácticas que antes teníamos cuando en nuestra ignorancia. Entonces vivir en santidad es que los apartemos de todos los valores mundanos, de toda mentira, injusticia, envidias, rencores y todo lo malo que, ¿verdad?, existe en este mundo. Eso es lo que Dios quiere, que la iglesia, los creyentes, los apartemos de eso y vivamos para Él, ¿verdad? Como dice en la carta a los Gálatas: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicerías, pleitos, enemistades, orgías, y etcétera, etcétera. Allí menciona todo lo que son las obras de la carne, ¿verdad? Y esas son prácticas de pecado, prácticas de la naturaleza pecaminosa. Pero en el versículo 22 del mismo capítulo 5 de la carta a los Gálatas, allí dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿verdad?, que significa, y templanza, que significa dominio propio. Eso es vivir en santidad, cuando nosotros vivimos, ¿verdad?, en el fruto del Espíritu, ¿verdad?, y dejamos las prácticas de lo que dice atrás ese mismo capítulo 5 de la carta a los Gálatas, ¿verdad? Por eso dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, y dice: y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y, ¿verdad?, así como fue una exigencia para el pueblo de Israel vivir en santidad, también lo es para la iglesia, vivir en santidad, vivir para Dios. Solamente todo lo que hagamos, hagámoslo para gloria de Él, ¿verdad?, en obediencia a Él, en el temor hacia Él, ¿verdad? Y sabemos que cuando Cristo venga, ¿verdad?, tendremos una recompensa, un galardón. Por eso dice en el libro de Apocalipsis: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces vivamos en santidad, apartémoslo de todo lo malo, de todo el pecado, de toda la injusticia que en este mundo hay, para que seamos diferentes a los demás, así como Dios le exigió al pueblo de Israel ser diferente a los demás pueblos. Así que el Señor les bendiga, espero que sea de bendición esta palabra, y los invito pues también a darle like a estos videos para que puedan otras personas ver estos videos también, y suscribirse también a mi canal para que puedan seguir viendo los siguientes videos, donde compartiré siempre, con la ayuda del Señor, su palabra con cada uno de ustedes. Así que Dios les bendiga.